El día de ayer estuve orando y el Señor puso en mi corazón los hombres de guerreros que le acompañaban a David. Uno de ellos el Señor luego de eso me dio una visión de uno de ellos en un campo de lentejas. Entonces finalmente el Señor me llevó. Me acuerdo que hace algún tiempo el Señor nos habló por medio de estos hombres guerreros. Y precisamente uno de ellos mató a un león en un día donde había mucha nieve. Si vamos por favor a 2 de Samuel 23. Le quiero recordar que David tenía 3 hombres guerreros. Uno de ellos no calificaba como los hombres en general como los hombres guerreros, pero de todas formas fue elegido para David. Vámonos hasta el versículo 20, en donde nos habla precisamente de él, que su nombre es Benaías. Empecemos, por favor. En el versículo 19. Empecemos en el 20. Benaías, hijo de Joiada, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. Yo en realidad me quedé en mi corazón muy tocada con este versículo porque va de la mano con una visión que el Señor le dio acerca de Luke. Él estaba en una montaña en la cima y estaba llena de nieve y él tenía un traje para esquiar y tenía todo el equipo y estaba sonriendo. Y entonces él empezó a esquiar en la montaña y estaba como descendiendo y era un experto esquiador. Y entonces mientras él estaba haciendo eso, escuchó que él era un máster esquiando. Esquiar en una montaña significa ascender. La nieve representa la nieve y en la situación de la nieve en la cima de la montaña significa también afrontar situaciones difíciles, circunstancias fuertes en la vida, pero la visión se trataba de vencer el cáncer y vivir victorioso por la prueba que está atravesando. Y la nieve significa la purificación, un nuevo comienzo y un cambio. Yo creo también que esto representa lo que el Señor está haciendo en este momento en la tierra. De ahí el Señor le dio una visión a Roxana con una flecha y un arco. Y entonces se resignificaba el tiempo en donde íbamos a ir a atravesar una situación fuerte en todas las naciones. Y esto va precisamente a hablarnos de que Babilonia está cayendo debido al nivel de corrupción que existe en todas las naciones, en los gobiernos. La tierra entera está atravesando situaciones de conflicto, de cosas, de corrupción, de maldad por cierta gente.
El Señor está sacudiendo por medio de estas situaciones a la gente para darnos cuenta de la destrucción que existe en el mundo, dándonos cuenta que el Señor nos creó con un propósito para glorificarle a Él. Cada parte de nuestro ser, de nuestras células, nuestro cuerpo fue hecho a su imagen y semejanza para tener dominio, ¿verdad? Pero la mayor parte de la gente se sirve a las situaciones que atraviesan, que pueden ser enfermedades, carencias, situaciones financieras, ambición, el amor al dinero, el amor al poder. Todas estas cosas se manifiestan desde el gobierno hasta en nuestras propias casas individualmente. Porque hay gente que pone la vida de la persona en su propia agenda para conseguir sus propias cosas, carros, casas, profesión, en vez de obedecer la palabra de Dios, sabiendo que la palabra dice, busque primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. El asunto es que estamos enfocados en las cosas en vez de poner al Señor primero. Hay una mentalidad de merecimiento también en este momento en la tierra. La gente piensa que le debe algo a alguien, cuando en realidad nosotros debemos entender que tenemos que ser responsables, pagar nuestras facturas a tiempo, las cosas y las deudas que tengamos a tiempo y dar y tener integridad y valores, mientras que hoy en día toda la gente dice, dame, dame, ¿qué hay para mí? ¿Qué me toca a mí? Y son tomadores en vez de dadores. Esa es la mentalidad de merecimiento. Por eso es importante entender que hay hombres y mujeres en esta hora que le han puesto primero, y toda esa gente está teniendo mucho poder y autoridad más que toda la gente que tiene un montón de dinero y de cosas, y son gente de gran influencia. Entonces le pregunto a usted, ¿usted quiere ser reconocido por su ambición, su éxito, por los tesoros físicos, entre comillas, por su éxito, por su propia identidad que usted quiere crear en el mundo? ¿O usted quiere ser reconocido y diferenciado por Jesucristo en su vida? Le pregunto, ¿a quién sirve usted? ¿Qué espíritu está operando en usted? ¿Qué deseos dominan su corazón? De la manera, regreso nuevamente a la visión anterior. Recuerde, la flecha y el aro representa dar en el blanco en un evento épico, que significa también un nuevo comienzo. Entendamos que cuando Babilonia caiga, la manifestación de los hijos de Dios, los elegidos, la iglesia sin mancha y arruga, se va a levantar en la tierra en un cuerpo glorificado en el inicio del milenio, que es el nuevo comienzo, la nueva era, en donde el enemigo, Satanás, el diablo, como quiera que usted le llame, solo una fuerza opuesta, va a ser atada por 1000 años para dar un espacio en el que se va a revelar el poder de nuestro Dios creador. Eso es bien poderoso si usted lo comprende. El asunto es que la iglesia tiene otra teoría, piensa que todos van a irse con el Señor, cuando la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia perfecta, sin mancha y arruga. Recuerde usted que en la humanidad no podemos ser perfectos, pero en Cristo sí podemos ser perfectos. Cuando tenemos la mente de Cristo, somos perfectos. Quiero que usted comprenda que nuestro soplo de vida está influenciado por lo que nos rodea. La influencia de nuestra mente es lo que tenemos que entender si nos domina o no. Nos domina qué me toca, qué saco de bueno, cómo puedo sacar provecho, qué confort o qué deseo de descanso puedo tener, o en su corazón simplemente está construir el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que usted crece en el reino de Dios, porque el reino de Dios no necesita dinero. Él le busca su corazón. No es acerca de Ucrania, Rusia, América. Es a nivel personal. Es
crecer en el reino de Dios. No se trata de decir este es malo, esto es corrupto y esto es bueno. No, es acerca del carácter de Dios en su vida, que es una fuerza que predomina en la atmósfera. Porque hay que entender que como iglesia realmente no hemos crecido, no buscamos el rostro del Señor, no escuchamos lo que Él quiere decir para orar y destruir principados y potestades que ya están operando. Regresando nuevamente a las visiones, Roxana también escuchó microcosmo. ¿Qué significa algo pequeño comparado con algo micro? Significa algo pequeño considerado en el humano comparado con el cosmos grande de un orden grande que representa algo más poderoso. Es una copia de algo grande, es una miniatura, es una pequeña representación de algo, es algo reducido en baja escala. ¿Qué es lo que el Señor nos decía con esta palabra? Nos habla de la corrupción de los gobiernos. Quieren tratar de conseguir esta minoría para gobernar grandes naciones, a toda la nación, hacer cosas pequeñas, crear su propio sistema para gobernar, controlar a las naciones, y eso no va a pasar porque Dios es mayor que todo esto. Dios en este momento está sacudiendo a la gente, despertándose para que se dé cuenta de que el hombre no tiene control, de que es una mentira todo lo que está pasando, porque el Señor tiene el control de las cosas que pasan en su reino. Es poderoso entender. Es importante reconocer y entender la obra de Dios en la tierra, porque de ahí viene el poder. Porque hay una minoría de las cosas corruptas que busca poder, dinero, que quiere controlar la tierra y controlar su propia vida. Al final de este mes, la Organización Mundial de la Salud quiere hacer un sistema de votación para que a nivel mundial todo el mundo tenga que vacunarse, todo el mundo tenga que recibir ciertas medicinas, tenga que tomar ciertos medicamentos para controlar el mundo entero. Y nosotros oramos para que no se ejecute esto en los Estados Unidos, porque aquí no puede haber un sistema así, porque esto es puro control, hacer lo que quieren en la voluntad de la gente. Por eso es importante entender esto, para que no se les permita, por medio del poder del Espíritu Santo, que se implemente la maldad del hombre. El Señor está trabajando para destruir el sistema del mundo y para implementar su gobierno por medio de su gente fiel, de su iglesia fiel, porque la iglesia se está dando cuenta de la maldad y de la oscuridad. Hay mucha gente que todavía sigue metida en su pequeño mundo, en su pequeño territorio, escucha las noticias y se cree todo lo que dicen ahí. Le programan a la gente para escuchar lo que ellos quieren decir. Yo he ido viajando a Ucrania por 30 años y hay mucha gente que me escribe y me dice, bueno, como tú sabes de Ucrania, cuéntame, ¿qué pasa? Y la verdad es que yo digo, ¿sabe qué? Si yo le comparto lo que realmente está pasando, que nos ha hablado el Señor, usted no va a entender, porque usted está programado por medio de las noticias. Entonces, por años y años, nosotros hemos visto el nivel de mentira y decepción que se está entregando por medio de los medios de comunicación. Inclusive Putin sí ha sido un hombre que no ha tenido buena reputación. Lo mismo pasó con el señor Trump. El Señor Dios está cambiando corazones
No son hombres perfectos, ¿verdad? Han tenido su reputación anterior, pero el Señor eligió los corazones de esos y está transformando por medio de gente de Dios que ha puesto cerca de ellos, porque ellos en este momento quieren hacer las cosas justas, quieren ejecutar los principios de Dios, dicen, implementar la rectitud y sacar la corrupción. Hay mucha gente que no ha escuchado. Vamos, por favor, a Efesios, porque le quiero predicar una palabra profética en esta mañana para que usted comprenda qué es lo que está pasando en la tierra. Vamos a Efesios 4, empezando en el versículo 11. Este versículo nos habla de cómo el Señor quiere traer poder y madurez a sus hijos. En Efesios 4:11 dice, Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nuevamente, la iglesia opera evangelistas, pastores y maestros, pero no ha comprendido y no acepta a los apóstoles y a los profetas, que yo ya les he dicho esto varias veces. Entendiendo que los apóstoles son los directores del edificio del reino de Dios. El apóstol es el constructor, el que conoce desde cómo poner el fundamento de este edificio hasta cómo terminar. Este apóstol tiene la habilidad de ver la estructura de un edificio completa y terminada. Porque Dios dice que ha puesto una fundación de piedras vivas. Nosotros somos esas piedras vivas y Él es la piedra angular de esta construcción. Nosotros somos esa construcción en Él. La Biblia es acerca del carácter de Jesucristo en usted, de cómo usted crece en el carácter de Cristo. La Biblia nos prueba precisamente acerca de las guerras y la gente piensa que las guerras son físicas cuando todas las guerras se vencían por medio del poder del Espíritu de Dios. Gedeón es un ejemplo. Él empezó con 22,000, eran muchos y luego fue hasta 10 y luego llegó a 300 quienes lamieron el agua. Y esos 300 fueron divididos en 3 compañías. Y con esos venció la guerra. Estos que lamieron el agua son los que se consumen, beben el agua. Esto se da cuenta, 300 significa, son los hijos de la promesa de los hijos de Dios. Es la llenura, es la perfección, es la madurez. Se da cuenta el poder de Dios. Entonces, Gedeón fue de 32 a 22, a 10 y a 300. Eso no funcionaría físicamente en el mundo, ¿verdad? Por eso tiene que haber una visión y un entendimiento de lo que hace Dios. Por eso el Señor nos permite vivir circunstancias para que nosotros podamos caminar por fe, para salir de lo que vemos, para salir de lo que dice el doctor. Es como está pasando con Luke. Nosotros entendemos que tiene cáncer, no estamos negando que él tenga cáncer, pero nosotros estamos negando los resultados de lo que cáncer conlleva en la vida de una persona. Estamos entendiendo las cosas sobrenaturales que está haciendo Dios en su vida, no porque nosotros hemos decidido las cosas así, sino porque hemos escuchado que el Señor le va a sanar, porque Él va a vencer por medio del Espíritu que está en Él todas las cosas con sus padres. Por eso el Señor nos ha dado visiones como lo que les compartí de la montaña en donde estaba esquiando. Recuerde usted que esquiar significa confrontar situaciones fuertes. Entonces él ya estaba descendiendo la montaña, significa que ya había pasado la prueba y estaba descendiendo, saliendo de esta situación. Acuérdese usted que la nieve, el agua, representan a Dios. La nieve representa el Espíritu Santo, que con el Espíritu Santo se confrontan las situaciones difíciles. El agua es el agua viva.
y él era un experto fluyendo en el Espíritu, confrontando las situaciones, porque nosotros no nos quedamos en el problema, sino en el Espíritu de Dios y en lo que Él nos ha venido hablando. Yo quiero recordarle lo que pasó cuando Moisés, cuando mandó 2 espías a la tierra prometida. El Señor les había prometido a ellos ya llevarles a la tierra, una tierra de miel y de leche, fructífera, de bendiciones. Esa era la promesa de Dios, esa era la tierra de Dios. Él ya partió el Mar Rojo, ya hizo un milagro, ya les abrió el camino, entendiendo que si no les hubiera abierto no tenían un sitio donde ir. Entonces ya ellos habían experimentado un milagro y el enemigo se quedó atrás. Él no solamente les liberó del enemigo, se deshizo del enemigo, abrió el camino y de la misma manera el enemigo del cáncer está ahí, pero sabemos que Dios es maravilloso y Él está destruyendo todas las circunstancias para cruzar ese Mar Rojo, porque Él es mayor que cualquier situación en su vida cuando aprendemos a confiar en el Señor, porque ahí se elimina la duda y vivimos con paz en la fe de que Él está obrando. Luego, ¿qué pasó con los Gedeón? ¿Qué pasó de estos miles a 300? Entonces ahora estos 300 fueron divididos en 3 compañías y les dio en 100 cada uno. Le dio una trompeta a las compañías, una vela y un escrito. ¿Qué les dijo? Cuando estemos listos, ustedes van a sonar la trompeta. Yo quiero hacerle entender que usted es de esa persona, es de esa compañía. Cuando usted busca y se sumerge y lame, como ellos lamieron el agua, lame, come, bebe de la palabra de Dios. La trompeta es la voz del Señor. Usted escucha la voz de Dios y usted camina en la victoria, no por lo que le esté pasando, sabiendo que el Señor pelea las batallas y no usted. Por eso dice, mantente firme y mira la salvación de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que habitar en nosotros, porque es la fe, es la que mueve las montañas. La fe es la seguranza, la certeza de que todo eso va a pasar. Pero cuando usted ve las circunstancias, usted va a tener ansioso, va a tener miedo, va a estar asustado, preocupado, va a estar estresado. Cualquier tipo de oposición que usted esté viviendo, sea financiera, sea en su trabajo, en su familia, cualquier cosa, usted se queda analizando la cuestión y eso es vivir en la circunstancia. Cuando la Biblia dice en 2 de Corintios 10:5, echa abajo cualquier argumento, altivez, proyección, imaginación que se levanta en contra del conocimiento de Dios, porque son mentiras, son imaginaciones, no es real. Así como la palabra microorganismo es una cosa pequeña que poca gente con poder quiere venderle una mentira para que usted compre, porque quiere controlarle a la población. Ellos quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y el Señor va a poner un fin a todo esto. Y está escrito, porque de eso nos habla el libro de Apocalipsis. El Señor ya escribió nuestro libro de inicio a final. Eso es lo que dice en Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Por lo tanto, lo que Luke está viviendo con la enfermedad, ya lo vivió. Ya pasó y ya la superó. Luego dice el versículo, y lo que ha de ser fue ya, es decir, la victoria ya está escrita de la circunstancia que él vive. Y solamente tenemos que tener fe. La fe es llegar a un acuerdo, es creer. Por eso la Biblia dice, si usted cree, verá la gloria de Dios. La pregunta es, ¿usted cree? El asunto es que permitimos el mundo, la mente, las mentiras, nuestras propias creencias. Eso nos vence y no avanzamos. El Señor hizo un orden. Nosotros tenemos que obedecer ese orden, seguirle al Señor. Esa es la fe. Entonces, si usted está deprimido, ansiedad, preocupado, desanimado, usted
está borrando, anulando el poder de la palabra de Dios. Y eso fue lo que les pasó a los espías. El Señor ya les dijo que iban a encontrar en esa tierra de fructífera. También les dijo que iban a vencer a los enemigos, que Él iba a vencer a los enemigos. ¿Y qué pasó con los 12? Habían 10. En estos 10 había una fuerza dominante versus José y Caleb, que sí habitaban en la victoria de Dios y creían en esa tierra fructífera, pero estos 10 estaban en cambio viendo el problema. En ellos 10 había una fuerza dominante en la carne y pagaron las consecuencias, y ellos se quedaron estancados. De la misma manera, los que cruzaron, salieron de Egipto a Israel, salieron en ese camino, pudieron haberlo hecho en 11 días y se demoraron 40 años. ¿Por qué? Porque no creemos en la palabra, porque no tenemos fe en el Hijo de Dios. Es un fundamento en Efesios 4 que nos da la respuesta de cómo crecer. Como les hablaba anteriormente, los apóstoles son los directores, los directores como de una compañía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos son los que ven todo, desde el fundamento hasta el edificio terminado. Los apóstoles son los que quieren construir en usted el templo, los que le ayudan a crecer, los que les llevan a ustedes a madurez por medio de la palabra de Dios, los que le ayudan a ver quién es usted en Jesucristo. El Señor a mí, en mi caso personal, me llama como profeta, que ese es el siguiente don que opera en la iglesia. Los profetas vemos las cosas que a usted le detiene, las cosas que estorban la esclavitud, y también ven la victoria en usted, los tesoros que usted tiene, la victoria que tiene en usted. ¿Se da cuenta? Son los que ven. Por eso es importante ver todos los escenarios, recibir la corrección. Cuando usted no recibe la corrección es porque tiene mucho orgullo, y ese orgullo no le deja avanzar. La Biblia dice en Salmos 51, 17 y 50, versículo 5, aquellos que tienen corazón quebrantado y humillado, el Señor no desprecia. Nuestra arma de guerra, nuestra victoria es un corazón quebrantado. Yo aprendí que yo tengo la opción de estar equivocado en todo, porque eso me da la puerta abierta para aprender, porque yo tengo un corazón abierto para que el Señor me corrija y me cambie. Mi sentido, mi lógica no sirve de nada. La palabra de Dios es lo que es todo. Entonces, cuando nosotros respondemos por medio de la palabra de Dios, no para saber si estamos bien o mal, porque no funciona así. Alabado sea el Señor que nos dio apóstoles, profetas, que son una bendición para la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca, entienda y vea el llamado que el Señor tiene. Entendamos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. El Señor está formando, preparando un equipo AAA, lo mejor del ejército, de los marinos, los hombres poderosos, como los 3 hombres de David, que no permiten que su alma, el intelecto, lo que sabe, le gobierne, sino gobierne el Espíritu de Dios. Mucha gente cree que sabe cosas, mucha gente cree que tiene sabiduría. Todo eso es de estiércol. ¿Por qué? Porque en realidad el poder y la sabiduría real viene de Dios. Y eso va por sobre todo lo que nos podemos imaginar. Por eso mi sabiduría no sirve para nada, sino sirve lo del Señor. El Internet hace mucho daño a mucha gente, porque la gente está buscando muchas cosas, está buscando opiniones de la gente, está comparándose, está buscando cuál es la respuesta en una lógica humana. Lo que usted está haciendo entonces es intercambiando el sistema del hombre a la iglesia, pensando que eso es lo que Dios está queriendo decir.
Por eso nosotros tenemos que negar nuestro conocimiento, lo que sabemos, nuestra sabiduría, para reconocer que lo de Él sirve. Y ahí yo puedo entender. Eso es difícil para las personas porque tienen mucho ego. Y cuando hacemos realmente la decisión de hacernos a un lado, ahí podemos recibir la sabiduría de Dios, porque reconocemos que somos limitados. Cuando yo entendí eso en mi vida personal, me trajo mucha victoria. Me permitió también depender de Dios, pero también me trajo responsabilidad. La responsabilidad de saber que si no dependo de Dios, no puedo hacer nada y no voy a ir a ningún lado. Por eso es poderosa la palabra de Dios. Si regresamos a 2 de Samuel 23:20, hablando de Benaías, voy a repetir, Benaías significa Jehová ha construido, significa construir. Él era parte de 30 hombres guerreros que construyeron el templo de Dios. David es símbolo del tabernáculo. Tabernáculo es una representación de Jesucristo y nosotros somos también el templo. Entonces, Benaías representa precisamente esto. Hijo de Joiada, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Él viene de la tribu de Simeón, que significa escuchar. Él era parte de los hombres poderosos de Dios porque él podía escuchar de Dios. Usted no puede tener conocimiento, ni entendimiento, ni revelación a menos que esté en la presencia de Dios para que usted aprenda a escuchar lo que Dios quiere hablarle. También significa ser, crecer, levantarse, estar operando la obra terminada, que es ahí donde el Señor nos llama a vivir. Ahí es donde Eclesiastés 3:15 florece, porque estamos terminados ya en Dios. No tenemos que probar nada ni hacer nada, sino tenemos que caminar en el carácter de Cristo. Nuestra responsabilidad, que es negarnos y tomar nuestra cruz. La gente dice, bueno, ya Jesucristo hizo todo, lo único que tengo que hacer es vivir y morir y hacer lo mejor que puedo. No, el Señor quiere completarle, bendecirle, darle salud divina, que usted viva en la victoria. No quiere que usted viva por vivir y luego envejezca y muera, sino Él quiere que usted florezca, que tenga gozo, que disfrute la jornada. Va a haber ciertos baches en donde se va a caer, pero eso Él va a utilizar para enderezar su camino. Él va a tomar su humanidad para corregirla, limpiarla. Recuerde usted que todos los hombres hemos nacido de pecado. El pecado ha sido heredado por medio de Adán. Alabado sea el Señor que mandó a su Hijo para romper la maldición del poder de la humanidad, para poder vivir en la vida. ¿Para qué? Para ver a la maldición reversada. No queremos vivir en la maldición de la humanidad, de lo que Adán implementó. Entienda usted que Jesucristo es el último Adán y vino para limpiar todo lo que hizo el primer Adán. Recuerde usted que Adán fue creado por Dios y a él fue dado el soplo de vida. Le recuerdo también que cuando usted recibe a Jesús en su corazón, usted recibe ese soplo de vida, se despierta al Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero luego falta el alma y el cuerpo, ¿verdad? Que vive en el mundo. El alma y el cuerpo tienen que aprender a estar sujeto, casado, unido al Espíritu de Dios para no depender de mi intelecto, de mi sabiduría, de las circunstancias que yo vivo, de la educación, de los títulos, del trabajo, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo hago. Eso es lo que nos han enseñado. Tenemos que reprogramar nuestra verdadera identidad que viene solo del Espíritu, porque el Espíritu es más grande y poderoso que su mente, de su alma, de su cuerpo, de su conocimiento, de su entendimiento.
Ahí es donde Jesucristo precisamente habla a los discípulos y les dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Pero la gente no quiere ser discípulo porque no le gusta hacer lo que se le sugiere. Quiere hacer su propia voluntad en su propio tiempo. Lo mismo pasa si usted tiene hijos y le manda donde el vecino para que el vecino les críe a sus hijos. ¿Qué va a pasar? Su hijo va a crecer con la mentalidad del vecino y la suya. Es lo mismo que le pasa a usted cuando usted va al internet y busca información. No es revelación. Ahí está la diferencia. ¿Usted quiere vivir por información o por revelación? Esa es la diferencia en una iglesia de Dios que escucha. Otra cosa es que usted sepa y se quede en su cabeza y no baje a su corazón. Y se queda en su cabeza ese estiércol y eso es una decepción en la que vive la gente, porque la mente natural del hombre, su intelecto, no va a comprender, no va a saber las cosas del Espíritu, porque conocerle a Dios es conocerle en espíritu. Es decir, que su espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios, que va más allá de su mente, de sus deseos y de lo que usted quiere hacer. Ahí, solo ahí, cuando usted se quebranta, usted empieza a vivir en la victoria, en el dominio y en la autoridad que el Señor le quiere dar, porque usted ya no depende de usted, sino de Él. Por eso la Biblia dice, busque primero el reino. ¿Qué es el reino? Es Dios, es su presencia, su poder, su autoridad. Busque primero ese reino, el reino de Dios, y todo lo demás va a ser añadido. Pero el asunto es que usted quiere las cosas y usted le da un pedacito, usted cede aquí, usted quiere sí y no, y usted no le da todo de usted. El Señor quiere ser el Señor de toda su vida, no de parte de su vida, el Señor de su mente, la mente de Cristo. Por eso, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Él tiene que ser el cuerpo, la cabeza y nosotros el cuerpo conectado. Le pregunto, ¿cuántas cabezas tiene usted en su cuerpo? Una, ¿verdad? El Señor nos está diciendo que nos neguemos, tomemos la cruz y le sigamos. Eso es lo que hizo Jesús. Él se negó y le siguió la voluntad del Padre. Por eso, Él renunció a su poder, a su autoridad, por amor a nosotros. La palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo hecho carne y su nombre es Yeshua, Jesucristo. Dios es salvación. La palabra de Dios es esta acción, es este verbo hecho humano para darnos un ejemplo de cómo vencer. ¿Y qué hizo Él? Él obedeció la voluntad de Dios, fue a la cruz por usted y por mí para que vivamos nunca más en enfermedad, en dolencias, en tormento, en pecado, sino vivamos en la victoria de Él en todas las cosas. Él es el ejemplo. Entonces hay que seguir el ejemplo de nuestro hermano mayor para tener la victoria. No se trata de que usted elige lo que le conviene o lo que le gusta o lo que le convence, sino todo. Recuerde que Jesucristo fue llevado por medio del Espíritu ¿a dónde? Al desierto, a ser probado. El Señor nos prueba. Luke en este momento está en el campo de prueba. El Señor utiliza diferentes circunstancias, no solo para tocarle a usted y cambiarle a usted, sino para tocar a más gente alrededor de usted para la gloria de Dios. Si creemos en Dios y tenemos fe, Él se va a llevar la victoria, pero si no creemos, ahí viene el opuesto. Hay mucha gente que se congrega en la iglesia y que me llaman por oración. Porque dice, tengo este problema, tengo esta enfermedad, tomo esta medicina, tomo esta otra. Y el énfasis de la vida es en la enfermedad, en el problema, en vez de darse cuenta de que el Señor Jesús ya murió en la cruz por todas las enfermedades. Cualquier circunstancia que usted esté atravesando, Él venció en la cruz. Pero si usted sigue enfocado en el problema, usted va a seguir vencido porque usted no cree en lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, por medio de sus llagas ya hemos sido sanados. No vamos a sanar en un futuro, sino ya está sanado. Bien cree usted o bien no cree. Los 10 espías no creyeron, vieron los gigantes, pero José y Caleb creyeron. Y Josué precisamente fue
el que tomó el puesto de Moisés. Él fue el que llevó a los israelitas y cruzaron el Jordán, cuyo símbolo es la muerte, porque él creyó, él eligió creer. Él escuchaba las quejas, las murmuraciones, las críticas, pero él ¿qué hizo? Se enfocó en Dios e ignoró las cosas humanas. Cuando Moisés se iba a la presencia de Dios, Josué se quedaba en su puesto orando en el templo, esperando. Él era fiel. El factor de todas estas cosas es la adoración. Si usted adora, ¿qué es adorar? Él es mi todo. En Él espero. Mi valor está en Él. En Él yo quiero estar. Cuando usted canta una canción, no es por la letra, es porque usted le canta, porque usted le ama con cada célula de su cuerpo, y ahí usted se quebranta, se olvida de la canción y usted ama al Señor por medio de palabras, porque ha tocado su corazón y le canta, y el Espíritu Santo toma control de su mente, de su corazón, y lágrimas caen de sus ojos, no por emoción, sino porque usted siente el amor de Dios que fluye en todo su ser. Ese es el amor de Dios. Y ahí es el Señor donde nos quiere llevar, donde nunca hemos estado antes. Segunda de Samuel 23:20. Benaías, Jehová, con el constructor, parte de los 30, familia de Simeón, de los que escucha, fue hijo de Joyadá, que significa Jehová conoce. Era un sacerdote, un líder. Y significa lo mismo que Benaías. Significa establecido, terminado. Él fue completado en Cristo Jesús. Era un guerrero de Capsel. Capsel significa Dios reúne, junta. Significa también Elohim, poder, fuerte, hombre poderoso, ángel, corderos, sacrificios, pilares, líderes, jefes, árbol poderoso, noble, riqueza, el que ha hecho muchas cosas, que realizó muchas hazañas. Es bien poderoso si usted lo comprende en el significado original de la Biblia. Cuando yo hice un estudio acerca del significado de Dios, que es Elohim, es uno de los nombres. Elohim es un nombre en plural para representar como hombre. Recuerde usted que Jesucristo, Dios, hombre, nos llevó detrás del velo. Él no nos dejó en el atrio, no nos dejó tampoco en el lugar del santo, sino rompió el velo para el lugar santísimo. Y por eso tenemos que seguirle. En Hebreos 6, 19 y 20 dice que Él es el precursor. De hecho, vamos ahí porque yo quiero que usted vea para que comprenda las Escrituras y las guarde en su corazón. Hebreos 6, 19 y 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma. Mire, aquí está el alma. Le recuerdo, acuérdese que ya nosotros recibimos el soplo de vidas, nos despertamos y ahora aquí está el alma. Todo lo que nos conecta con el mundo tiene que ser salvo. El último enemigo a vencer es la muerte. Cuando Jesucristo murió, fue por espíritu, alma y cuerpo, no solo por el espíritu. Hay muchos cristianos que están esperando morirse para irse al cielo y ya. Y ahí voy a vivir en paz y ya no voy a tener todos estos problemas. Y este mundo es terrible, malo. Qué pena, esa gente no lee la palabra de Dios porque Dios hace una provisión para nosotros para vivir en victoria. El problema es que somos vagos, cómodos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos las bendiciones, pero no pagamos el precio. ¿Sí o no? Esa es la verdad. No funciona así, déjeme decirle.
Hebreos 6:19 tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él fue detrás de la carne, ese es el velo de la muerte, de lo que hizo Adán. Él rompió todo eso para que le sigamos detrás del velo y venzamos. Por eso dice, hasta donde Jesús, el precursor. ¿Qué es precursor? Un líder, alguien que va primero. Cuando usted es el líder, cuando usted va primero, cuando alguien va liderando una carrera. Entonces, es como las antorchas, ese deporte de las antorchas que uno le transmite al otro. Hay uno que lleva primero, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer con Jesús. Cuando Él tomó la cruz, murió. Por eso el Señor dice, tome su cruz. Es decir, que reconozcamos la muerte que hay en la humanidad, que nos mantiene en la muerte, en la carne. ¿Por qué? Porque Adán se sometió a sus deseos, intelecto, sentidos, sabiduría, conocimiento, porque pensó que Dios le estaba limitando algo, se estaba perdiendo algo. Él decía, no, es que no quiere que yo me parezca a Él, que sea como Dios, y por eso no me dice que no haga esto. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a un niño pequeño, no haga eso? Y hace, porque piensa que le están prohibiendo algo, porque le están escondiendo algo. Ya Adán ya tenía la mente de Cristo, las bendiciones, no tenía enfermedad ni dolencias, no había muerte, él ya era a su imagen y semejanza, pero por rebeldía, ignorancia, ego, lo mismo que nosotros, la orgullo nos causa, y discúlpeme la palabra, que nos hagamos estúpidos, vivamos ignorantes. Y entonces el Señor permite que vivamos en nuestra estupidez, que sigamos viviendo en lo que pensamos, porque seguimos creyendo en nuestras mentiras y vivimos así. ¿Qué hizo Adán? Tomó su propio deseo, su propio conocimiento, sus propias decisiones, vivió conforme a lo físico, porque comió del árbol, del fruto, del conocimiento. Recuerde usted que la serpiente le tentó, no lo obligó, le tentó. ¿Qué pasó cuando ellos comieron? Ahí cambiaron de forma. Ahí tuvimos la humanidad. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros sabemos que hay algo que no es correcto y sabemos que ese camino no nos causa muerte. Pero ¿qué pasa? Comemos. Por la rebeldía, por la ignorancia, por la estupidez, hacemos y seguimos viviendo así. Y pensamos, no nos va a pasar nada. Total, no ha pasado nada. No. Todo lo que el Señor, los principios de Dios que están destruidos, va a haber un resultado de las decisiones que tomamos. ¿Se da cuenta? Así es la palabra de Dios y es un hecho en nuestras vidas, pero si obedecemos lo que está escrito, usted va a recibir las bendiciones y la victoria que viene de eso. Es poderoso la palabra de Dios. Versículo 20. Hebreos 6, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es el orden del sacerdocio en el Espíritu. Eso fue implementado antes del sacerdocio levítico. Cuando Roxana vio el microorganismo, algo pequeño de un plan grande, que nos estaba diciendo, ya mi orden está establecido, hay cosas pequeñas que el hombre quiere implementar, pero que no va a poder, porque el orden de Dios es preeminente, es primero. Él es el Dios de Dios, Señor de señores, Rey de reyes. Él es el Shaddai, es un Dios todopoderoso, es el príncipe de paz. Él es el dueño de todo
Él ya puso todo en orden. Por eso dice eso en Eclesiastés 3:15. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Está esperando por usted que realmente llegue a un acuerdo. Él ya supo en qué año iba a nacer, en dónde iba a nacer, qué ciudadanía iba a tener, cuántos cabellos, o si no tiene cabello, cuántos se le iban a caer, todo. Él ya sabía todo. Y si usted se humilla delante de Dios y dice, ya no quiero saber nada, solamente Jesucristo crucificado, no sé nada, no tengo conocimiento, yo quiero su conocimiento, su sabiduría, ahí usted va a ver cómo el Señor le toma. Cuando yo viajé en Ucrania y el Señor me puso en medio del gobierno, que ya le he contado, vinieron rusos para que ore por ellos, unos hombres en Ucrania del gobierno en el 91 con la caída de las murallas. Y el Señor activó el don profético del que ya les había hablado antes. Recuerde usted que hombres normalmente no lloren, y menos aún los rusos. Y empezaron a llorar porque recibieron una profecía. Yo no les conocía y el Señor me habló la vida de ellos de manera sobrenatural. Entonces, ahí en lo sobrenatural es cuando el Señor se revela a usted para que usted sea también voz para otra gente. Y así, cuando usted se convierta como en Benaías, este hombre poderoso de David, el Señor va a abrir las puertas del reino de Dios para ejecutarse en la tierra. El Señor está preparando gente que escuche la voz de Dios. Años atrás yo pensaba, quiero hacer un sitio para niños, para rescatar niños, y quiero tener este tipo de iglesia. Y el Señor me dijo, yo tengo algo más grande, porque ya hoy en día hay gente que está tomando cuidado de esos niños. Nuestro llamado es formar líderes, predicar la palabra pura del Señor, la verdad, para que sean gente de autoridad, que conozcan la verdad, que tengan autoridad, porque es la palabra de Dios la que sana su corazón, sana las naciones. Si usted no tiene gente que conozca de la palabra de Dios, no puede cuidar de esos niños para darles sanidad. La gente no le va a sanar a los niños dándoles comida, vestimenta, terapias psicológicas, medicina, haciendo programas. No, la sanidad viene de la sangre de Cristo, porque en usted hay poder, porque usted va a poder extender su mano y los niños y la gente se va a sanar por la palabra que el Señor le va a equipar en su vida. Por eso en Apocalipsis 21 y 22 nos habla de ser que esos árboles que viven en el agua, en los ríos de agua viva, del Espíritu de Dios. Y porque vive en los ríos de agua viva, usted tiene el poder de sanidad para sanar a las naciones. Y los frutos, las hojas del árbol son verdes, florecen. ¿Por qué? Porque están las raíces en el agua, está plantado cerca del agua. Ahí viene la sabiduría viene del río, no de su cabeza. Por eso las personas tenemos que salir de ahí, entendiendo que no podemos hacer nada por nadie. La gente piensa, bueno, ¿qué podemos hacer? Queremos ayudar a Ucrania. ¿Cómo podemos hacer las cosas? Y hay mucha gente, en verdad, que ha perdido sus casas por la situación que está viviendo. Recuerde que el Señor nos mostró que está Putin puliendo a Ucrania por el nivel de criminalidad y de corrupción que hay ahí. Entonces, la guerra en realidad no es guerra, es la destrucción de los laboratorios de armas químicas y de túneles de corrupción, de lavado de dinero, de los pedofílicos, del tráfico de niños que se está destruyendo. Esa es la verdad. No es guerra, es que se está destruyendo todos esos lugares criminales que han estado usando para destruir a los niños y a la gente por años.
Por eso yo le invito a que usted tenga un tiempo con el Señor. El Señor le va a hablar y usted se va a enterar las verdaderas noticias del reino de Dios. Le doy gracias a Dios que nos habla. Hay mucha gente que dice, no, no es así. Yo no tengo nada que probarle. Si ya el Señor nos ha hablado, si usted piensa que yo estoy equivocado, que estoy loca o se enoja conmigo, digo, lo siento mucho. A mí lo único que me interesa es lo que Dios piense de mí. Mire qué pasó con Josué y Caleb. Ellos, todo el mundo, habían gigantes y la negatividad y seguramente les acusaron, se burlaron y toda la cosa. Piense, dése cuenta. Y un día se dieron cuenta de que los 10 estaban equivocados y ellos estaban bien. Lo mismo va a pasar en Ucrania. Un día va a salir la verdad. Es el dinero lo que hace que compren gente, inclusive que salen a las calles para lanzar bombas y que haga parecer que está matando a los civiles. Hay gente que paga en naciones para que salgan a protestar, para que salgan a hacer el mal, para que salgan a hacer hostilidad. Hay gente pagada por los gobiernos para hacer lo que los gobiernos quieren, hacerle parecer mal a alguien más. Le invito a que se despierte y se dé cuenta de las cosas y que busque al Señor y que entienda que todos estos microorganismos y estas fantasías se van a destruir y se van a exponer y que Jesucristo va a remover a Babilonia y Él va a gobernar y su justicia va a prevalecer en la tierra. Amén. Quisiera terminar. Segunda de Samuel 23:20. Benaías, hijo de Joiada, era un guerrero de Capsel. Capsel significa Elohim, como ya le dije. Es importante entender el significado de los nombres. Elohim en la palabra de Dios significa Dios, Cristo y su cuerpo, su iglesia como uno. Eso es lo que el Señor quiere. Cristo, la cabeza, la iglesia, el cuerpo para tener dominio y autoridad, para gobernar en la tierra como sus sacerdotes y reyes. Éxodo 20. Éxodo 7:1. Le dijo el Señor a Moisés que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Este Dios significa Elohim. ¿Se da cuenta que le eligió a Moisés a ponerle como Dios? Eso significa Elohim. Salmo 182:6. Ustedes son Dios. Eso nuevamente habla de que somos hijos del Dios Todopoderoso. Juan 10:34-35 está escrito, ustedes son Dios con minúscula. Por eso Él es Rey de reyes, Señor de señores. Por eso Él es Rey de reyes. Nosotros somos sus hijos. Su hijo tiene un apellido, ¿verdad? Porque son sus hijos. Lo mismo pasa con Dios. Hago una corrección. Era el Salmo 82:6, donde dice ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Salmo 82:6. Él es el juez de jueces. Por eso Jesucristo nos llama a sus hermanos. Y si nos vamos a Juan 10:34-35, dice, ¿y acaso respondió Jesús? ¿No está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Nosotros somos vehículos del Dios Todopoderoso. Recuerde usted que Adán era su hijo. Él puso nombre
a todos los reinos, animal, vegetal. Él tenía la mente al 100% hasta cuando que comió del árbol de su propio conocimiento y nos trajo la mortalidad. Ya no dependió de Dios, sino dependió de sí mismo. Ahí perdió el poder, la sabiduría y el conocimiento, la revelación que Dios le había dado. Y ahora que se divorció de Dios y el alma de Adán, sentidos, sentimientos, lo que ve, le gobierna. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Nosotros no caminamos por lo que vemos, sino por medio de la fe. Caminamos por fe y no por vista. ¡Wow! Ahí, cuando usted conecta los puntos, entendemos la victoria que el Señor quiere darnos. En Ezequiel 1:1 hablando, y quiero que usted lo aplique en su vida. En Ezequiel 1:1, en el día 5 del mes cuarto del año 30. 30 representa la madurez. Acuérdese también de los 30 guerreros de donde hablábamos de los 3 seleccionados por David. Cuarto significa universal, globular. Entonces vemos una madurez universal. En el día 5 que representa la gracia, también representa la mano. En los 5 ministerios, la extensión del cuerpo de Dios, de la cabeza y el cuerpo, la iglesia. Dice, mientras me encontraba Ezequiel entre los deportados a orillas del río Quebar. Río Quebar significa victoria. También significa lo mismo que Eclesiastés 3:15. Significa ahora. Lo que ya fue, ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Lo que está hablando esta escritura es que usted vive en el hoy. Ha sido equipado hoy. Tiene visión hoy. Ahí luego dice, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Visiones significa revelación. La palabra de Dios aquí significa Elohim, ángeles, líderes, fuertes. Esta es la interpretación. Cuando yo, Ezequiel, llegué a madurez, el Espíritu Santo en mí, entendí y vi que era una extensión de Cristo y su cuerpo. Vi que era una extensión de la mano de Dios en su luz, en su iluminación. Y estuve despierto al hoy de todas las cosas que Él ya ha hecho, entendiendo que lo que yo fui en Dios, ya soy hoy. Elohim, juez, su hijo, su pilar. Soy un líder todopoderoso en Dios. ¡Wow! Eso es poderoso. Como Ezequiel estuvo en la presencia de Dios, Dios se reveló a sí mismo en él, en su autoridad y poder. Y Ezequiel nos está hablando hasta el día de hoy. Le voy a dar otro ejemplo. No es el único ejemplo de Dios hablando a sus profetas. Daniel 8:2. Por eso son poderosas las visiones, porque nos habla de lo que el Señor nos quiere guiar. El Señor nos da visiones y sueños. Dice, en ella me veía en la ciudad de Susa. Susa significa trompeta, significa la vida en la resurrección, significa ir a ser llamado a una boda. En la provincia de Elam, provincia significa una parte de ejecución del gobierno. Elam significa eternidad. Junto al río Ulai. Y me fijé y vi ante mí un carnero con sus 2 cuernos. Estaba junto al río y 30 cuernos. Uno de ellos más largo y le había salido después. ¿Qué significa? Daniel
tenía revelación del Espíritu y vio quién era en el Espíritu. Se vio como una trompeta gobernando por medio del poder de la resurrección, siendo el templo la habitación de Jesucristo para juzgar, para ejecutar la voluntad de Dios en la provincia, en la eternidad, y era un conducto del río del Espíritu Santo como uno de los líderes todopoderosos elegidos por el Señor. Eso es lo que el Señor tiene para usted. Ahora, no todo el mundo está interesado en ser un remanente, pero yo en esta mañana estoy llamándole a usted, que está llamado a ser un líder, para que usted atraviese ese velo, para que sea como un hombre de los valientes de David, para que usted sea como fue Abanaías. Y quiero terminar. Él fue un hombre valiente. Él era uno de estos dioses, se parecía a Dios. Benaías era un pilar, un líder. Era noble, un guerrero. ¿Qué fue lo que él hizo? En el versículo 21 dice, derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, lo arrebató la lanza y lo mató con ella. Ellos eran hombres poderosos. Ellos eran hombres que se levantaron en contra de la idolatría. ¿Y él qué hizo? Él venció. Él era valiente. ¿Y él qué hizo? Derrotó, como dice el versículo 20, derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab. Y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. Así como la visión de Luke, que él está venciendo la situación que está atravesando. El Señor le está dando la fortaleza y el poder para vencer y vivir en la victoria. Y entonces Benaías dice que derrotó a los 2 hombres de Moab, que eran los que adoraban a dioses, vivían en lujuria, lascivia, perversión, y también mató a este león en este día nevado. Nevando significa guerra espiritual, revelación, purificación, formar, dar a luz un nuevo comienzo, cambiar. Así como la palabra dice que nos limpia el pecado y lo hace del rojo al blanco como la nieve, para darnos un nuevo día, para poder vencer por medio del Espíritu Santo todas las circunstancias y vivir en la victoria. Y eso declaramos sobre la vida de Luke. Por eso el Señor nos habla con su palabra, entendiendo de lo que Él está haciendo. Y nos habla por medio de la nieve. El Señor está preparándonos. Como dice en Job 38:22, has llegado a visitar los depósitos de nieve y de granizo que guardo para tiempos azarosos, cuando se liberan guerras y batallas. El Señor está preparando sus hombres poderosos en la tierra para enseñar, para transformar a la gente que no ve las circunstancias, lo negativo, lo que se opone, los problemas, las obstrucciones. Como dice Jeremías 10:13, cuando Él deja oír su voz, rugen las aguas en los cielos, hacen que vengan las nubes desde los confines de la tierra. Entre relámpagos hace llover y saca de sus depósitos el viento. El Señor no quiere que vivamos en conflicto, en hablar negativo, en que vivamos en chismes, cuentos.
que estemos hablando de la gente, sino de que amemos a la gente, que oremos por la gente. Hoy es el día que el Señor le está llamando a usted para que usted elija quebrantarse y viva en victoria en todas las cosas. La Biblia dice, elija hoy a quien usted quiere servir. Pongámonos de pie, por favor.